ministro, hoy reside en Estados Unidos. Estamos hablando de Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va, Marcelo? Mucho gusto a usted y a todo su equipo. Un gusto, un ¿Cómo está? gusto. Muy buenos días. ¿Cómo ve? Bueno, faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Cómo está viendo lo que está ocurriendo? Queríamos pedir un análisis sobre cómo ve las encuestas, cómo ve la situación del MAS, la oposición, un análisis desde fuera, desde Estados Unidos. Lo primero que hay que recordar es el ámbito en el que se desenvuelve Bolivia y en el que va a estas elecciones. Y por decirlo menos, no hay condiciones de democracia. Quiero recordar que, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana firmada por Bolivia y que es parte del instrumento constitucional en las Américas, los elementos esenciales de la democracia son la libertad y el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la libre organización política y la celebración de elecciones periódicas, libres, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y Bolivia tiene presos políticos, tiene más de 300 presos políticos, algunos muy notables, otros olvidados. La señora Áñez, el gobernador Camacho, el dirigente Pumari, la cantidad supera los 300 presos políticos, incluyendo el señor Handam, que hace unos meses fue transportado de Santa Cruz a La Paz. Tiene exiliados políticos, son más de 10.000 exiliados políticos certificados por ACNUR, que es el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados y los perseguidos. Además de eso, no tiene separación e independencia de poderes porque el Poder Judicial es manejado a gusto y sabor del Poder Ejecutivo, que ha concentrado los poderes en un sistema del formato dictatorial del socialismo del siglo XXI. Cuando quieren, persiguen a Evo Morales, cuando quieren, lo protegen, cuando quieren, se prorrogan, cuando quieren, hacen la ley, la aplicación de la ley, el sistema de justicia, es un instrumento de persecución política en Bolivia y por eso hay presos políticos. El otro tema es que el órgano electoral no garantiza imparcialidad, pero peor que eso es que el padrón electoral de Bolivia está alterado. Lo han denunciado en reiteradas ocasiones y lo han probado. La señora Rosario Baptista está exiliada por esa razón. Ella era una vocal del órgano electoral, pidió que estas cosas se arreglen, tuvo que renunciar y salir escapando al exterior porque el régimen la perseguía, y está probado que hay una alteración que puede comprometer un 30% del resultado electoral. El pueblo lo sabe y la última expresión de eso fue el gran paro cívico de Santa Cruz, que duró 30 y tantos días, donde se pedía el censo como un mecanismo para revisar el padrón electoral. Y el resultado fue la presión de parte del régimen y luego el apresamiento del gobernador Camacho, que sigue en la cárcel. Entonces, puedo seguir enumerando condiciones objetivas que tienen que ver además con la lista de quienes aparecen como candidatos. Los candidatos oficialistas y los candidatos paraoficialistas, que son los candidatos funcionales que han hecho el destrozo de la República de Bolivia y del país y lo han llevado a la crisis junto con Evo Morales y su equipo. Le quiero recordar que el año 2004 falsificaron una ley de reforma para introducir la Asamblea Constituyente y ahí estuvieron Carlos Mesa, Evo Morales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, una cantidad de gente. Después, cuando Evo ya estaba en el gobierno y la constituyente mandó un proyecto desde el cuartel de Oruro, ese proyecto no tenía ni elección inmediata, ni reelección inmediata, ni Estado plurinacional. Hicieron un pacto Evo Morales con Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz, porque Jorge Quiroga y Doria Medina tenían la mayoría del Senado, 14 de 27 senadores. Y a partir de eso hicieron una ley atribuyéndose los derechos del pueblo y fabricaron la Constitución del Estado Plurinacional, preparada por abogados de la Universidad de Valencia que habían sido enviados por Chávez y Castro. Después vino la masacre del Hotel Las Américas, en medio de eso la masacre del Porvenir, para imponer por la fuerza ese instrumento que hoy día llaman Constitución del Estado Plurinacional, en base al que se van a hacer estas elecciones y que solo sirve para el fraude.
Dicho eso, veamos la lista de candidatos. Han eliminado de la lista de candidatos utilizando todas estas condiciones de no democracia, o sea, estos mecanismos de ejercicio dictatorial, igual que en Venezuela del año pasado, igual que en Nicaragua de Ortega. Han eliminado candidatos que no eran de su control y se han quedado con los candidatos oficialistas y los candidatos de la oposición funcional. Y la oposición la llamo funcional porque es una oposición que está al servicio del régimen, porque si se uniría, como es lo que el pueblo boliviano quiere, usted suma la proyección de votos de Doria Medina, de Quiroga, del alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, de Paz y del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, y puede sacar más del 60%. ¿Por qué no se unen? Porque no quieren cambio, porque no quieren seguir en el mismo sistema. O sea, estas son unas elecciones al interior de un sistema que no es democrático y que está organizado para simular gobierno-oposición entre un régimen que hasta ahora ha sido absolutamente mayoritario y que puede que en la elección del 17 de agosto tenga que continuar gobernando con sus opositores funcionales en diferentes posiciones. Ese es el marco. Entonces, ¿qué va a pasar el 17 de agosto? No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Sí, es Porque una en buena el país pregunta. las cosas no van a cambiar. Estamos en un sistema de dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige. ¿Qué quisiera el pueblo para elegir? Echar a toda aquella gente que gobierna desde hace más de 20 años y que ha llevado al país a la quiebra, a la miseria, a ser un narcoestado, al ambiente de inseguridad y de pobreza que avance a la miseria. Pero no puede hacerlo porque hay una oposición funcional asociada con ese sistema que lo va a preservar. ¿Usted se considera uno de los exiliados del país? Soy un exiliado. ¿Usted qué cree que estoy de vacaciones? Yo estoy exiliado, soy un asilado Claro. político a partir del golpe de Estado el 17 de octubre del año 2003 y conozco y ayudo y participo de casi la mayoría de los exiliados que no solamente están en Estados Unidos, hay exiliados en España, exiliados en el Perú, hay exiliados en el Brasil, y no solamente del año 2003, después con Evo Morales en el gobierno, los exilios han tenido etapas en las cuales han aumentado. Cuando viene la represión del 2008-2009 y las masacres, le quiero recordar que la masacre del Hotel Las Américas, que son 2 masacres, están documentadas y están ya resueltas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que esas masacres son autoría y responsabilidad de Evo Morales y su gobierno. Cuando sucede eso, una cantidad de gente sale al exilio. Cuando vuelve a producirse la llamada elección del 2009 y se hacen persecuciones para que no hayan candidaturas, hay otra masa de exiliados. Hay exiliados durante todo el gobierno de Evo Morales, dependiendo del tema en el cual se trabaja, inclusive con el tema de la oposición a la entrega y al regalo del mar que hacen en La Haya. De nuevo, Evo Morales, ¿acompañado de quién? De Jorge Quiroga, de Carlos Mesa y obviamente con Doria Medina en el entorno de la oposición funcional. Eso también genera por la resistencia exiliados. La gente que en Bolivia hace oposición de verdad o está muerta, o está en la cárcel, o está en el exilio, o está en Bolivia, pero no puede emerger porque de inmediato se pone en marcha un aparato represivo en el que puede terminar como Camacho, como la señora Áñez, como Kumari o como cualquier otra gente que hoy día podría estar de candidata a presidente, a senador, a diputado, lo que sea, pero que no lo hace. Y eso es precisamente lo que marca la elección en dictadura. Cuando no hay libertad, cuando no hay respeto a los derechos humanos, cuando hay presos políticos, exiliados y perseguidos, entonces la elección no es limpia. Samuel, Carlos, perdone, estoy pensando en Samuel y Tuto. ¿Usted cree que estas dos opciones que están en la papeleta no son idóneas, porque simplemente van a ser la continuación y son opciones para oficialistas? ¿Considera que en la papeleta hay alguna otra opción que es válida, que podría ser efectivamente de oposición, o realmente el panorama es tan sombrío como lo plantea? Han liquidado la oposición, han borrado a Jaime Dum,
¿Cuál es la razón de haberlo hecho? Unas deudas de unos 100, 150 pesos o 10.000 o lo que fuera, certificadas por la Contraloría, de acuerdo a las noticias de que habían sido pagadas, pero manipuladas por la Alcaldía del Alto. O sea, ¿qué más claro que eso? Yo no sé si han hecho una encuesta hoy día con ese posible candidato en el escenario, pero eso cambiaría todo. Ahora, sobre Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, no lo digo yo, los hechos lo prueban. Manfred estaba exiliado en Estados Unidos, vuelve obviamente con un acuerdo con el régimen, se instala en Cochabamba, la alcaldía, y a partir de entonces es parte del sistema de gobierno que participa incluso en la disputa entre Arce Catacora y Evo Morales apoyando a Arce Catacora. Miren nomás las noticias, no lo digo yo. En el tema de Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina la cosa es un poco más compleja y definitivamente clara, porque ellos están en la falsificación de la ley del año 2004, cuando agarran una ley de necesidad de la reforma que establecía que para sellar la reforma había que hacer un referéndum y cambian la constitución con la falsificación, introduciendo la Asamblea Constituyente cuando la Constitución de la República dice que no es posible ninguna reforma total y que las reformas solo tienen que ser parciales. Hecha esa falsificación, cuando Evo Morales gana sobre Tuto Quiroga la elección y llega a la presidencia, ponen en marcha la Asamblea Constituyente y ahí están las leyes. Yo no sé si tengo aquí, sí, aquí está, le voy a dar el número de ley inclusive, donde se atribuyen los derechos del pueblo, y Tuto Quiroga, que tenía 13 senadores, Samuel, que tenía uno, y Oscar, el presidente del Senado, acuerdan con Evo Morales y hacen una ley que es la ley 3941, que otorga al Congreso Ordinario la facultad de interpretar y redactar la nueva Constitución. En el artículo, y esta ley, que es del 21 de octubre del 2008, acuerdo entre Evo Morales, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y Samuel Doria Medina, dice que concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso. Listo. O sea, ¿quién ha hecho la constitución del Estado plurinacional? La han hecho unos asesores de la Universidad de Valencia de España, pagados por Cuba y Venezuela, pero con el acuerdo de Evo Morales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, bajo la presidencia del Senado de Óscar Ortiz. ¿Qué más claro que esto? Aquí está la ley, búsquela y pregúntele a cualquier abogado, analista o entendido si esto no es un crimen de atribuirse los derechos del pueblo. Entonces, así estructurado el Estado plurinacional que termina con la República, se establecen las bases de la dictadura, de la corrupción, de la impunidad, del narcoestado. Y en ese proceso simulan oposición, tienen grandes beneficios, los que hoy día se llaman opositores, y acompañan a Evo Morales en más de una ocasión. El tema del mar es seguramente lo más notable. Y antes de eso, le había firmado Carlos Mesa una amnistía por los hechos del golpe de Estado del 2003 a Evo Morales y sus cómplices, y cuando Evo Morales es presidente le firma una o varias amnistías a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga. Amnistía con amnistía se paga. Por ejemplo, ¿cuál de estos candidatos que llegara al poder estaría en capacidad de poner en vigencia la Constitución de la República de Bolivia, anulando todas estas falsificaciones con un decreto supremo amparado en el artículo 230 de la Constitución de la República? ¿Cuál de estos candidatos estaría en condiciones de que el primer día de su ejercicio anule todas las amnistías para que no haya perdones a gente que tiene que responder por crímenes? Entonces, no pueden hacerlo porque son beneficiarios de esas amnistías, en el lado de Evo y en el lado de los opositores funcionales. O sea, ¿qué se puede esperar de eso? Y esto que yo le doy con algún detalle, el pueblo lo sabe. Puede haber algún sector de la juventud que no lo haya vivido, pero esto es, sobre esta está basada la elección del próximo 17.
un grupo de candidatos oficialistas de la dictadura, por suerte para el país, ahora divididos, cosa que le impide a Andrónico Rodríguez utilizar en la primera vuelta la masa de votos que puede falsificar en base al fraude electoral y al padrón adulterado, y en el otro lado puros opositores funcionales. ¿Acaso el alcalde de Santa Cruz, que es también candidato, no es socio en la gestión de esa alcaldía con el gobierno? ¿Cuál de estos está libre de tener actos de complicidad y de cooperación abierta con el régimen? Si lo que el pueblo boliviano quiere es cambiar el régimen, quiere volver a ser libre, quiere volver a tener gasolina, quiere preguntar por qué Bolivia se quedó sin gas, quiere dejar de ser un narcoestado, recuperar su libertad, su seguridad y sus derechos, y dejar de caminar a la miseria en el modelo cubano del que tanto se jactan estos socialistas del siglo XXI. Carlos. Excelente. Gabriel Arce le habla. Muy buenos días. Carlos, fuiste muy crítico, abierto, un crítico muy abierto sobre y respecto a Evo Morales y su influencia, evidentemente, en América Latina. ¿Qué representa Evo? Obviamente, para la izquierda regional. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tú crees que en estas elecciones realmente serán democráticas o estarán tal vez marcadas por algún control del MAS sobre el aparato electoral? A ver, la segunda, que es importantísima, no van a ser democráticas. Esta es una dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige. El MAS tiene bajo su control cerca del 30% de posibilidad de falsificación en el padrón electoral, sobre todo en el área rural. ¿30%? ¿Cuál es la base Sí, para decir es eso? cercano al 20%. Miren nomás ustedes el crecimiento de los votantes entre el año 2006 al año 2009. Mientras la población crece en el 5%, los votantes crecen en cerca del 35%. Y Evo Morales dice que había incorporado a la gente a votar. Mentira. En Bolivia Claro. toda la gente votaba. Es el mismo cuento que la alfabetización. Contrata cubanos y dice ahora vamos a llegar a la alfabetización total y a todos los bolivianos saben leer y escribir. Eso ya sucedió en la década de los 80. Entonces, volviendo al tema, no hay ninguna condición de democracia. No hay libertad, hay presos políticos, hay exiliados, no hay libre organización política, han bloqueado a diferentes organizaciones la posibilidad de que sean candidatos, controlan el padrón electoral, controlan las autoridades electorales y controlan las autoridades judiciales que pudieran ser las que garanticen una conducta legal de las autoridades electorales. No hay ninguna garantía. Y además hay potenciales candidatos en la cárcel o perseguidos. Y la gente que está candidata está beneficiada con amnistías. ¿Qué más quieren? O sea, condición de democracia, ninguna. Ahora, el otro tema, Evo Morales y la izquierda. Primero hay que diferenciar izquierda de crimen organizado, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la izquierda porque conozco gente muy respetable que tiene posiciones ideológicas formadas en el marxismo, en el socialismo, pero que respetan la democracia. Esa es una izquierda que lamentablemente ha sido suplantada por lo que se llama izquierda o socialismo del siglo XXI, que es un grupo criminal transnacional. Son delincuentes que a partir del control de la dictadura de Cuba y del dinero que pone Chávez cuando llega al gobierno en Venezuela, se expanden y controlan Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y penetran en la política regional, estableciendo gobiernos paradictatoriales como el de Lula en Brasil, López Obrador, ahora Sheinbaum en México, Boric en Chile y Petro en Colombia. Pero en el tema específico de Bolivia, Evo Morales siempre ha sido un enemigo de la sociedad boliviana, un productor de coca y de cocaína que debería estar en la cárcel. Y este es otro dato importante. No sé si ustedes se acuerdan, el año 2001, en octubre del 2001, estaba Jorge Quiroga, el presidente, porque se había muerto el presidente Banzer. Y Evo Morales hace bloqueos, en disputas, y en medio de esas disputas produce un asalto al centro de acopio de coca en Sacao. Así es. Jorge Quiroga manda tropa desarmada, Evo Morales la apalea y entonces llegan las ambulancias y con esas ambulancias cargan a los heridos. Y Evo Morales asalta a las ambulancias y mata a heridos que iban a las ambulancias y al personal de auxilio.
se produce un gran escándalo en el país y yo era el jefe de la oposición en el Parlamento de Bolivia. Entonces pido el procesamiento y el enjuiciamiento de Evo Morales para que vaya a la cárcel. Después de un debate de aproximadamente una semana, pese a que nosotros éramos minoría, recibimos el apoyo de los parlamentarios de mayoría y Evo Morales es expulsado de la Cámara de Diputados porque era diputado y procesado. Se hace el procesamiento y se obtienen los mandamientos de aprehensión para que Evo vaya a la cárcel. Ustedes pueden buscar los periódicos de la época, octubre, noviembre del año 2001, y van a encontrar titulares a toda página: Evo Morales expulsado del Congreso, Evo Morales le espera a la cárcel, Evo Morales se refugia en los cocaleros de Cochabamba, etc. Entonces, yo le entrego a Jorge Quiroga los mandamientos de apremio para que haga ejecutar, y no los ejecuta nunca. Un día no, 2 días no, 3 días no, 4 días no. El quinto día el ministro del Interior de Gobierno de ese momento, Leopoldo Fernández, viaja a Cochabamba y con el obispo de Cochabamba hace un acuerdo con Evo Morales. ¿Por qué? Porque prefiere la pacificación en vez de que Evo Morales vaya a la cárcel. Evo Morales tenía delitos que lo hubieran puesto en ese fin de año del 2001 por 30 años en la cárcel. Y lo encubre Tuto Quiroga. Eso es todo, o sea, ¿qué más quieren? Evo Morales es una persona con actuaciones criminales repetitivas. Después viene el golpe del 2003 y hace lo que sabe. Nunca hubiera tenido éxito Evo Morales si no fuera por el respaldo de Cuba y Venezuela, que le dieron dinero, soporte logístico y operación militarizada para derrocar el gobierno. Carlos, con el panorama que plantea Carlos Sánchez Berzaín en esta entrevista, estamos con él. No planteo, les pido que por favor miren la realidad objetiva, se llama realidad objetiva. Que muestra la Yo realidad. lo que estoy haciendo es recordarles las cosas que están en los periódicos, en las leyes, la realidad del país. Con esa realidad. Es diferente a la propaganda electoral, ¿no? Exactamente, pero con esa realidad en este momento podemos afirmar que Evo Morales no está derrotado, todo lo contrario, ¿no es cierto? Evo Morales sigue siendo la ficha importante del socialismo del siglo XXI. Evo Morales es el operador principal de Cuba y Venezuela en Bolivia. Pero además de eso, Evo Morales es el principal capo de la producción de coca y de cocaína en un país convertido en narcoestado. Además de eso, en esa condición de capo, controla parte del territorio nacional como una republiqueta bajo su mando y no hace caso ni siquiera las normas de su gobierno y de la Constitución que ha impuesto. O sea, además de poderoso, es peligroso, y es el rato que Evo Morales empiece a hablar, no va a quedar muñeco con cabeza en el sistema de la oposición funcional y en el propio gobierno. Carlos, ¿qué ¿Acaso peligros? Evo Morales ha llevado, este apunte, Sí, claro, Evo Morales disculpa. ha llevado a Bolivia a la crisis que está hoy día solito? No, primero para llegar al gobierno ha tenido la facilitación de Carlos Mesa, de Jorge Quiroga, de la falsificación de esas leyes. Cuando estaba en el gobierno, para imponer una constitución que es un proyecto externo, transnacional, porque la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es igualita que la que le han puesto a Venezuela, totalmente igual a la que han escrito en el Ecuador, similar a los cambios que han impuesto en Nicaragua. Es un padrón, se llama la Escuela de Valencia, que sostiene que la constitución tiene que ser un instrumento muy voluble, muy manejable para que se pueda hacer el avance social del socialismo del siglo XXI. En esa dinámica, Evo Morales, cuando gobierna, ¿acaso ha gobernado solo? ¿Dónde está su vicepresidente, García Linera? ¿Dónde está su ministro de la presidencia, que ya no me acuerdo, pero que era un mandamás que amenazaba? ¿Quintana? Inclusive que amenazó, Quintana, que amenazó a Leopoldo Fernández que se iba a podrir, siendo Leopoldo Fernández, sí, gobernador de Pando, y que lo tuvieron más de 12 años en la cárcel. Leopoldo Fernández ha sido preso por más de 12 años, trasladado de ser gobernador de Pando directamente a la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro. ¿Dónde están los que fueron ministros de Relaciones Exteriores? Bueno, ahí está el vicepresidente actualmente, el de Economía es el presidente, pero además los opositores, grandes políticos con niveles académicos importantes, como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, otra gente,
Óscar Ortiz, los gobernadores de Santa Cruz, de Cochabamba, no sabían que Bolivia se estaba sobreendeudando, que a título de nacionalización de hidrocarburos lo que estaban haciendo era simplemente cambiar los contratos para liquidar la exploración y acelerar la explotación de manera que entre más dinero. No sabían que estaban haciendo desarrollismo, contratando obras con unos montos de corrupción extraordinarios. No sabían que estaban construyendo elefantes blancos como esos que han quedado en Cochabamba, en la zona de los valles y en otros lugares, incluido el Museo de Evo Morales. No sabían nada de eso. ¿Dónde estaba esa oposición? Entonces hay complicidad. Evo Morales tiene que rendir cuentas, pero la foto es más grande que Evo Morales. Hay una foto de un conjunto de colaboradores y actuantes y delincuentes directos con Evo Morales y sus cómplices que se decían oposición. Y hoy día todos están en la papeleta para la elección del 17 de agosto. Bien, estamos con Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado y exministro de Estado, en un contacto en vivo y en directo cuando son exactamente las 8:30 de la mañana acá en el programa Síganme los Buenos. Carlos me había dicho que tenía a las 8:30. ¿Podemos hablar un ratito más, Carlos? Sí, Adelante. un rato más. ¿Qué hora es ahora? Ya es 8:30, bueno, sí. Tengo que partir. Pero una pregunta más. Una pregunta más, Carlos, por favor. Estoy a su disposición cuando no, esta más. Una más cortita puede ser. Después. Tengo la ventaja de que puedo decir cosas que los bolivianos saben y que no pueden decir. Así porque es. Si las dicen estando en Bolivia, mañana les cae impuestos, después les caen narcóticos y después les cae un aparato de seguridad que se los lleva a La Paz. Bien, una última pregunta, Carlos, por favor. ¿Qué peligros ves en un posible regreso de Evo Morales o del MAS, en todo caso, al control total del Estado? El MAS se va a quedar. El peligro es que no hay democracia. El peligro es que nos están engañando diciendo que hay elección cuando en verdad esto es una simulación para mantener o reajustar el aparato de un sistema dictatorial que depende de una organización transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI, castrochavismo. Bolivia es una colonia de Cuba y Venezuela y va a seguir siendo, con Quiroga, con Doria Medina, con Reyes Villa, con el que sea, porque está en ese sistema. Para recuperar Bolivia hay que volver a la Constitución de la República, la Constitución que suplantaron y falsificaron con hechos criminales que acabo de recordarles. Bolivia tiene que volver a tener mecanismos de control y de garantía independientes. ¿Dónde está un Banco Central independiente? ¿Dónde está una Contraloría independiente? ¿Dónde están las superintendencias independientes? ¿Dónde está un sistema educativo independiente, hoy día controlado por los cubanos? ¿Dónde está un mecanismo de transparencia que garantice la libertad de prensa que cojea, por decirlo menos? ¿Dónde está la democracia? Eso es lo que hay que recuperar, y la manera de recuperar la democracia es recuperar la república. Los candidatos que venían con ese discurso están todos fuera de la papeleta. ¿Y cuál crees que debería ser la postura de la comunidad internacional, Carlos, si en Bolivia se consolida un régimen autoritario? Bueno, el régimen autoritario está consolidado, está certificado por los presos políticos, por las denuncias probadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero como Bolivia está bajo la protección del socialismo del siglo XXI, que abarca además del liderazgo de Cuba y Venezuela, a Nicaragua y los gobiernos paradictatoriales de Brasil, México, Chile, Honduras y Colombia hoy en día, que tiene alianza con lo que son las dictaduras extracontinentales de Rusia, Irán, Corea del Norte, China, y no hemos hablado de Irán. Otro día podemos hablar de Irán, que está ahí bien metida en Bolivia como una amenaza a la seguridad regional. Pero como Bolivia forma parte de eso, navega todavía con la simulación de democracia. Van a presentar la elección del 17 de agosto y la segunda vuelta, si hay, como una expresión de democracia que ya no convence a nadie. Pero como hay problemas más importantes, seguirán ahí hasta que la crisis de la miseria, en Bolivia ya no hay dólares, después de que pase la elección, el dólar, que ahora lo han bajado creo que a 14, se va a multiplicar por 2 o por 3 porque no tienen con qué respaldar aquello. La comida que está apareciendo y los precios que están controlando bajo presión estatal
para el proceso electoral se van a disparar y el avance hacia la miseria en el modelo cubano va a exacerbar al pueblo boliviano y llegará un momento histórico en el cual se recuperará la república y la democracia, que es el único camino, primero, para atacar cualquier crisis. No hay manera de trabajar una crisis si no hay información. Y desde los parámetros o los datos de deuda externa, deuda interna y todo lo demás están falsificados en Bolivia. Carlos Segundo, Sánchez, sí. no hay manera, si no hay libertad, si no hay, además de información, no hay libertad. Entonces, va a llegar un momento que no es esta elección. Carlos Sánchez Berzaín está habilitado para votar. Sí, yo ¿Sí? estoy habilitado, tengo mi carnet, tengo todo, pero no, ¿qué voy a votar para formar parte de una simulación y ayudar Blanco, a que nulo, esta ¿cuál será gente su opción? diga ¿O que no va a esto votar? es democracia? No, yo estoy exiliado y mientras esté exiliado y no contribuya a la recuperación de la República de Bolivia, no puedo participar de la operación criminal que se impone a mi país, porque esto que se está viviendo en Bolivia es la repetición de Venezuela del 2024. Es la repetición de Nicaragua del 2021 y la repetición de Bolivia del 2020. Ya nos ha pasado, ¿no se acuerdan? Carlos, ¿Estados Unidos sigue considerando a Bolivia como parte del bloque autoritario de la izquierda? Bueno, hay que preguntarle a Estados Unidos. Yo solo vivo en Estados Unidos, no los represento. Bueno, los dejo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Encantado, gracias. Hasta pronto. Era Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Junto a nosotros. Vamos a un corte. Me parece muy Tenemos bien. muchísima información hoy Sí, día. sí, No sí. hemos podido ni dar cómo salir hoy, no importa. Vamos adelante con el corte. Ya volvemos.